Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de comprender la segunda parte de esta reflexión, Elías el Tisbita, que tiene como subtítulo la misma reflexión, El castigo divino, y que es parte de esta gran serie Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y hoy, después de ver la reflexión anterior que Elías, una vez que suelta el mensaje ante Acab y bajo la guía de Dios se retira, ¿verdad? Hemos visto la última parte, o sea, una parte de la historia final de la Odisea. Hoy vamos a ver exactamente nuestra realidad, ¿verdad? El momento en donde estamos nosotros y qué es lo que ocurre realmente, ¿verdad? Bajo tipos y sombras, más allá de lo que los maestros de Israel, de la Odisea, tratan de lanzar su mensaje. Vamos a ver que Dios nos revela realidades, ¿verdad? A través de tipos y sombras, y que el pueblo de Dios, el remanente final, tiene que entender. Puedo comprender que hay mucha sorpresa en la Odisea. No logra comprender cómo es que ella está en idolatría, ¿verdad? Pues una vez más vamos a escuchar lo que Dios trata de decirnos, más allá de lo que a mí o a nosotros nos pueda parecer, más allá del mensaje oficial, de lo que se trata de impregnar en el pueblo de Dios, pero tal como Dios nos lo dirá, el pueblo está bajo engaño. Y para entender y confirmar una vez más cuál es la real condición de la Odisea, vamos a ver un texto partiendo desde aquí y podemos ver que Dios desde el inicio nos puso sobre advertencia, ¿verdad? Y fijar cuál es nuestra real condición. Tal como lo dije desde el principio, este pueblo, el remanente, había recibido la advertencia en 1846, ¿verdad? Vamos a la visión de los dos tronos y vamos a ver la parte final de esta visión, qué es lo que dice. Y fijaos lo que dice. Vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba honrando a Jesús en el lugar santísimo. ¿Quién es este grupo? La Odisea. La Odisea se refiere exclusivamente a la Odisea. Y dice, iba y se unía a los que estaban ante el trono. ¿Cuál trono? El del lugar santo que ocupa el enemigo de Dios. No puse el párrafo, ya sabéis que es muy extenso. Tenéis la referencia, podéis ir y ver en origen qué es lo que dice, pero nosotros una y otra vez hemos traído este texto y otros que confirma esta realidad. De hecho, 1888 es una confirmación, ¿verdad?, del inicio de la apostasía de este pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, los que estaban delante del lugar santísimo en el día de la expiación, vuelve para atrás delante del trono del lugar santo que ocupa el enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Dice, vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo y se unía a los que estaban ante el trono del lugar santo, ¿verdad? Y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. Lo que Satanás está tratando de hacer es engañar al remanente. En 1888 lo ha conseguido, ¿verdad? Vamos a ver si hoy, en nuestra realidad, lo seguirá haciendo, ¿verdad? Bien, entendiendo cuál es la real condición de la Odisea, porque está sorprendida, no se lo acaba de creer que esta es su realidad, volvamos a escuchar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trata de decir Dios en tipos y sombras? Israel de antaño, la Odisea de hoy.
Y dice, las palabras del profeta tuvieron un efecto inmediato. Aquellos que al principio estaban inclinados a burlarse de la idea de la calamidad, pronto tuvieron ocasión de reflexionar seriamente. Aquí podemos ver que estamos hablando de aquellos que este mensaje de Elías es proclamado desde 1950 en adelante. Es decir, hubo hermanos a lo largo de la historia, desde la etapa de los 50 en adelante, advirtiendo a este pueblo que están adorando a un otro Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Aquellos que al principio estaban inclinados a burlarse de la idea de la calamidad, pronto tuvieron ocasión de reflexionar seriamente. Dice, porque después de unos meses la tierra, sin refrescarse con el rocío o la lluvia, se secó y la vegetación comenzó a marchitarse. A medida que pasaba el tiempo, las corrientes de agua que nunca se habían conocido comenzaron a disminuir y los arroyos a secarse. Y yo diría que esto es nuestra realidad. Llevamos un tiempo viendo esta realidad y su intensidad es cada vez mayor, ¿verdad? Esto es señal de que los 4 ángeles, los que protegen la tierra, se están retirando. Eso también es señal que ahí en el cielo está pasando algo, ¿verdad? Recuerden que nosotros aquí en la tierra no entenderemos en qué momento está la boda del Cordero. Lo único que sí veremos, la manifestación del Espíritu en aquellos que están conectados con Cristo, y vemos la manifestación de un otro espíritu en aquellos que no están conectados con Cristo. No tienen discernimiento, no comprenden la realidad, por lo tanto su comportamiento es el de siempre, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es ese comportamiento, tanto en unos como en otros, ¿verdad? A través de la palabra inspirada. Dice, sin embargo, el pueblo fue instado por sus líderes a tener confianza en el poder de Baal. Cuidado, porque Baal significa Señor. Por lo tanto, en la realidad de la Odisea, el liderazgo de la iglesia dice que ponga la confianza en el Señor. ¿Pero en cuál Señor? ¿Por qué vimos la reflexión? O sea, ¿por qué vimos el primer párrafo o el párrafo anterior? Aquel texto. ¿Cuál es el Señor de la Odisea? El que está en el trono del lugar santo, ¿verdad? Por lo tanto, instan que confíen en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es el poder de Baal en la Odisea? Es el enemigo, el pueblo está engañado, lo vamos a ver a través de la reflexión, ¿verdad? Dice, y a dejar de lado como palabras ociosas la profecía de Elías, la advertencia que Dios, el auténtico Dios, envía a este pueblo con el propósito de que se arrepienta y que vuelva a Él, que vuelva a la vida, ¿verdad? ¿Y no es eso lo que está pasando en nuestra realidad? Claro, os comentaba antes, Ted Wilson reclama que el pueblo solo esté atento y les escuche a él, a ellos, ¿verdad? Al liderazgo oficial. Muy bien. ¿Y por qué no tratamos de entender lo que terminamos en la reflexión anterior, ¿verdad? Cuando el mismo Ted Wilson hace la primera etapa, invitó al pueblo a ayuno y oración para la lluvia tardía, no dio ninguna explicación de por qué esa no ocurrió. Porque este Señor que tiene la Odisea, aquellos que están delante del trono del lugar santo, aquellos que adoran la doctrina de la Trinidad, pues ese Señor no tiene poder. A lo largo de las reflexiones lo veremos, ¿verdad? Y a dejar de lado las palabras ociosas, dice, palabras ociosas. ¿Cómo considera la advertencia de Dios? Palabras ociosas. ¿Pero por qué? ¿Qué les falta? Discernimiento, entendimiento. Eso es lo que da la presencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les falta? El verdadero Espíritu de Cristo, la visión de los 2 tronos, más amplia de lo que yo he traído ante vosotros,
revela precisamente esta realidad, ¿verdad? Dice, los sacerdotes insistieron en que era por el poder de Baal que caían las lluvias, ¿verdad? Que la obra que se está haciendo en la Odisea, porque nos interesa más la Odisea, ¿verdad? Que la obra que se está haciendo en la Odisea, porque la iglesia tiene cierto crecimiento, porque la iglesia tiene cierta prosperidad, ¿verdad? Porque el enemigo es astuto, ¿verdad? Pues los sacerdotes insistieron en que era por el poder de Baal. Baal, Señor, significa Señor, ¿verdad? Que caían las lluvias. Lo único que no dicen, ¿cuál Señor? ¿Verdad? Dice, no teman al Dios de Elías. Interesante, no teman al Dios de Elías. ¿Eso no es un reconocimiento de a quién están adorando? ¿Comprendéis lo que está diciendo la palabra? No teman al Dios de Elías, ni tiemblen ante su palabra, insistieron. Es Baal el que hace brotar la cosecha en su época y provee al hombre y a la bestia. Dice, los ídolos de madera y piedra que lo representan deben seguir siendo adorados. Hay que seguir adorando la doctrina de la Trinidad, porque esa es la correcta. Pero el pueblo debería de hacerse una pregunta. Si esa doctrina es la correcta, ¿por qué apenas en 1980? ¿Por qué después de la sierva? Buenas preguntas. Deberíamos de investigar, ¿verdad? Dice, el mensaje de Dios a Acab dio a Jezabel y a sus sacerdotes y a todos los seguidores de Baal y Astoret la oportunidad de probar el poder de sus dioses y de demostrar la falsedad de la palabra de Elías. Es decir, estamos en una etapa de confrontación clara. Hay mensajeros de Dios, advierten de la apostasía, los sacerdotes, ¿verdad?, dicen que no les escuchen, pero Dios dice, ok, bien, pues ahora estamos en esta etapa en donde demuestren que vosotros podéis hacer que caiga la lluvia tardía, ¿verdad? O Elías tiene la razón y el pueblo, aquellos que los cogerán, que ya veremos cuántos son, ¿verdad? A medida que avanzamos, veremos cuántos son, experimentan la lluvia tardía, porque lluvia tardía habrá. La Odisea tiene que entender que a pesar de ser una iglesia, ¿por qué Dios termina con un remanente? Yo ya lo sé, que a la Odisea se le ha engañado que ella es el remanente. Bien, ya veremos, ¿verdad? Tal como dice Dios. El mensaje de Dios a Acab dio a Jezabel y a sus sacerdotes y a todos los seguidores de Baal y Astoret la oportunidad de probar el poder de sus dioses y de demostrar la falsedad de la palabra de Elías. Yo diría que esto ya ha pasado. Justo la primera etapa de Ted Wilson. ¿Por qué no hay ninguna explicación de por qué después de ayuno y oración a nivel global no pasó nada? No vino la lluvia tardía, ¿verdad? Y es justamente lo que está diciendo aquí. Dice, frente a las seguridades de cientos de sacerdotes idólatras, la profecía de Elías se mantuvo sola. Hay sequía, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en el marco de la Odisea, porque no entiende por qué tantos problemas, ¿verdad? Dice, sus palabras habían cerrado el cielo. Sí, a pesar de su declaración, si a pesar de su declaración, Baal podía seguir dando rocío y lluvia, haciendo que los arroyos siguieran fluyendo y que la vegetación floreciera, entonces que el rey de Israel lo adore y que el pueblo diga que es su Dios, ¿verdad? Atentos, porque Dios habla. Pero si no hay nadie que lo escuche, ¿cómo se va a entender? ¿Qué le falta al pueblo separado de Dios? Discernimiento, entendimiento, ¿verdad? Y dice, decididos a mantener el pueblo en el engaño. ¿Qué dice la visión de los dos tronos? Que el enemigo, que estaba en el trono del lugar santo, estaba tratando de engañar
a los hijos de Dios, a los que estaban en el lugar santísimo. ¿Y lo ha conseguido? Pues por ahora sí. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la Odisea? Un pequeño remanente que no adora a Baal, que reniega la doctrina de la Trinidad. Unos con más poder y otros no tanto, ¿verdad? Por ahora. Decididos a mantener al pueblo en el engaño. Esto implica que el sacerdocio sí sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Decididos a mantener el pueblo en el engaño. Recuerden la venida de Cristo. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Conspiraron contra Cristo, decididos a mantener al pueblo en el engaño. La historia se repite, ¿verdad? Dice, los profetas de Baal siguen ofreciendo sacrificios a sus dioses e invocándolos noche y día para que refresquen la tierra, para que venga la lluvia tardía, ¿verdad? Dice, con costosas ofrendas. Y esto es lo que os conté en la reflexión anterior. ¿Por qué nosotros tenemos que ser fieles a pesar de la apostasía, con costosas ofrendas? Porque Dios les pedirá cuentas, ¿verdad? ¿Qué hicieron con lo que le pertenece a Dios, verdad? Con costosas ofrendas, los sacerdotes intentan apaciguar la ira de sus dioses con un celo y una perseverancia dignos de una causa mejor, dice. Permanecen en torno a sus altares paganos y rezan fervientemente para que llueva, para la lluvia tardía, ¿verdad? Dice, noche tras noche, en toda la tierra condenada surgen sus gritos y súplicas. ¿Comprendes la Odisea? En toda la tierra condenada surgen sus gritos y súplicas. Pero durante el día no aparecen nubes en los cielos que oculten los ardientes rayos del sol. Perdóname un momento. Dice, ni el rocío ni la lluvia refrescan la tierra sedienta. ¿Esto qué quiere decir? Hay hombres en esta tierra que están esperando conocer a Dios. ¿Pero por qué no lo conocen? O mejor dicho, ¿a quién conocen? A este pueblo apostasiado, ¿verdad? Y que lo ven, que no está bien, ¿verdad? Dice, la palabra del Señor permanece inalterable ante cualquier cosa que puedan hacer los sacerdotes de Baal. Ante cualquier cosa que pueden hacer los sacerdotes de Baal. Es que lo único que ya lo dijimos en reflexiones anteriores, lo único que ocurre, planos y proyectos a 5 años vista, ¿verdad? Lo que está el mandato, ¿verdad? De los escogidos, pero ningún cambio. Es solo política. Copiamos al mundo, lo hemos traído en la iglesia, hacemos cosas, pero la palabra del Señor permanece inalterable ante cualquier cosa que puedan hacer los sacerdotes de Baal. No cambia nada. Eso es lo que ocurre. No cambia nada. Mientras estemos en adoración o idolatría, ¿verdad? Adorando a Baal, no va a ocurrir nada. Dice, pasa un año y no llueve. La tierra está reseca como si estuvieran llamas. Como si estuvieran llamas. Ya lo está, ¿verdad? El calor abrasador del sol destruye la poca vegetación que ha sobrevivido. Decidme si eso no es un relato de lo que está pasando ahora mismo sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y esto es señal que los 4 ángeles se están retirando, ¿verdad? Dice, los arroyos se secan y los rebaños que mugen y balan vagan de un lado a otro angustiados.
Los campos anteflorecientes se han convertido en arenas ardientes del desierto, en un desierto desolado. Los árboles dedicados al culto de los ídolos no tienen hojas, los árboles del bosque, esqueletos demacrados de la naturaleza, no dan sombra, el aire es seco y sofocante, las tormentas de polvo ciegan los ojos y casi impiden respirar, las ciudades y pueblos antes prósperos se han convertido en lugares de luto, el hambre y la sed se ceban con el hombre y la bestia con una mortalidad temible. El hambre, con todos sus horrores, se acerca cada vez más. ¿Cuáles son las advertencias una y otra vez que escuchamos de los políticos? Hambre. No hay fertilizante, que la guerra por aquí, por allá, ¿verdad? Cuidado que no hay alimentos. El hambre, con todos sus horrores, se acerca cada vez más, ¿verdad? Dice, sin embargo, a pesar de estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepintió. La Odisea no se arrepintió. Es más, está tratando de reforzar la idea de que su doctrina de la Trinidad es correcta. Entonces, ¿cuál es el vino de Babilonia? De la cual han bebido todas, ¿verdad? Y ahora también la Odisea. ¿Cuál es este vino de Babilonia? Buenas preguntas, que la Odisea no se hace, ¿verdad? O sí se hace, pero trata de mantener al pueblo engañado, ¿verdad? Dice, Israel no se arrepintió, ni aprendió la lección que Dios quería que aprendiera. ¿No vieron que quien creó la naturaleza controla sus leyes y puede hacer de ellas instrumentos de bendición o de destrucción? Orgullosos, enamorados de su falso culto. ¿Habla Dios? Sí habla. El asunto es, ¿hay alguien que lo escuche? Orgullosos, enamorados de su falso culto, no quisieron humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezaron a buscar otra causa a la cual atribuir sus sufrimientos. Y ya veréis cuál es esta causa. Y si es lo que está ocurriendo en medio de la Odisea, ¿verdad? Fijaos, Jezabel se negó totalmente a reconocer la sequía como un juicio de Jehová. ¿Es eso lo que está pasando? Dice, inflexible en su determinación de desafiar al Dios del cielo, ella y casi todo Israel, y casi todo Israel, se unieron para hacer ¿qué? Para denunciar a Elías como la causa de toda su miseria. ¿Quién trae en medio de la Odisea inestabilidad? ¿Quién trae un mensaje que descoloca a los maestros de Israel? ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Fijaos, dice, ¿no había dado el testimonio contra sus formas de adoración? Elías, ¿verdad? Dice, si tan solo se le pudiera quitar de en medio, insistió. ¿Qué es lo que está haciendo la Odisea? Quita de por medio a todos aquellos que se resisten al mensaje oficial, que claman por las abominaciones que pasan en medio de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y esta es su política desde hace tanto tiempo. Si tan solo se le pudiera quitar de en medio, insistió, la ira de sus dioses se apaciguaría y sus problemas terminarían. ¿Será verdad? Instado por la reina, dice, Acab inició una búsqueda muy diligente del escondite del profeta. La Odisea inició una obra de derribe y destrucción de todos aquellos que han tratado de reclamar la apostasía que ocurre en medio de Israel. Y eso es lo que una persecución, y que podemos verlo en la iglesia, porque hay temas que son anatema. Nadie se atreve a hablar o debatir sobre ellas.
envió mensajeros a todas las naciones circundantes, en todas las iglesias, viniendo para la Odisea, ¿verdad? Lejanas y cercanas, para que buscaran al hombre al que odiaba, para que busquen a todos aquellos que dan este mensaje de Elías, ¿verdad? Recuerden que Elías, en el marco de la Odisea, es un mensaje, ¿verdad? Pero al que temía, la iglesia teme a estos hombres. ¿Por qué? Porque delata su apostasía, ¿verdad? Y en su ansiedad por hacer la búsqueda lo más exhaustiva posible, exigió a estos reinos y naciones un juramento que no sabían nada del paradero del profeta. Vaya que sí que lo está buscando, ¿verdad? Dice, pero la búsqueda fue en vano. ¿Quién protege a estos mensajeros? Dios, ¿verdad? El profeta estaba a salvo de la malicia de un rey cuyo proceder había traído sobre la tierra de la denuncia de un Dios ofendido. Espero que la Odisea despierte y pueda entender cuál es su auténtica realidad, ¿verdad? Dice, al fracasar en su propósito de destruir a Elías, Jezabel decidió vengarse matando a todos los profetas del Señor en Israel. Aquí vemos un acoso y derive de todos los pastores, maestros de Israel, que han tratado a lo largo del tiempo de proclamar la verdad, y hoy en día el miedo es tal que saben que con solo cuestionar el relato oficial ya están fuera. ¿Está ocurriendo lo que está diciendo Dios? Jezabel decidió vengarse matando a todos los profetas del Señor en Israel. Profeta es mensajero enviado de Dios, escogido por Dios. Son estos maestros, ¿verdad?, que no han claudicado ante la apostasía. Y que a lo largo de la historia de la Odisea vemos como uno detrás de otro han sido echados, condicionados, callados, ¿verdad? Dice, la enfurecida mujer, ninguno de los que decían ser profetas del Señor, escogidos por Dios, mensajeros de Dios, maestros de Israel, ¿verdad?, debía vivir. Y no solo maestros, ¿verdad?, porque no solamente maestros ha habido los que han traído el mensaje, ¿verdad? Hay que conocer bien la historia de Israel, pero la historia de la Odisea, pero no voy a detener en esto porque habría mucho que hablar, ¿verdad? Y yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones sobre estas cuestiones. Dice, la enfurecida mujer llevó a cabo su propósito en la masacre de muchos de los siervos de Dios. En el caso de la Odisea, expulsados, excluidos, acallados, condicionados, ¿verdad? Sin embargo, dice, no todos perecieron. Abdías, el gobernador de la casa de Acab, pero fiel a Dios, tomó 100 profetas y, arriesgando su propia vida, los escondió de a 50 en una cueva y los alimentó con pan y agua, ¿verdad? Pasó el segundo año de la hambruna y todavía los despiadados cielos no daban señales de lluvia. La sequía y el hambre continuaron su devastación en todo el reino. Padres y madres, impotentes para aliviar los sufrimientos de sus hijos, se vieron obligados a verlos morir. En el caso de la Odisea, el hambre por la verdad, por una iglesia honesta, ¿verdad?, consagrada, ha hecho que los hijos se pierdan muchos. Esa es la realidad de la Odisea. Padres y madres, impotentes para aliviar los sufrimientos de sus hijos, la búsqueda de la verdad, porque nuestros hijos ven la hipocresía, ¿verdad? Dice, se vieron obligados a verlos morir, a apartarse de la iglesia. Sin embargo, el apóstata Israel seguía negándose a humillar su corazón ante Dios y continuaba murmurando contra el hombre por cuya palabra habían caído sobre ellos estos terribles juicios. Parecían incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia una llamada al arrepentimiento. Parecían incapaces de discernir. ¿Cómo tenemos nosotros discernimiento, entendimiento? Por la presencia del Espíritu. Y cuando estamos en idolatría,
tenemos al Espíritu, parecían incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia una llamada al arrepentimiento, el amor, el deseo de Dios de que su pueblo venga a Él, que se arrepientan, que corrija el rumbo, ¿verdad? No vieron en su calamidad una interposición divina para salvarlos, de dar el paso fatal más allá del límite del perdón del cielo, más allá del límite del perdón del cielo, que sean echados como Israel, ¿verdad? De antaño. La apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los horrores multiplicados del hambre, dice. La apostasía era un mal más espantoso que todos los horrores multiplicados del hambre. Dios estaba tratando de liberar al pueblo de su engaño. ¿Cómo está el pueblo? Engañado. ¿Quién dice esto? Desde luego no soy yo, ¿verdad? Dios estaba tratando de liberar al pueblo de su engaño y conducirlo a comprender su responsabilidad ante aquel a quien debía su vida y todas las cosas. Estaba tratando de ayudarles a recuperar su fe perdida, la verdad sin contaminar, y debía hacerles pasar por una gran aflicción. El Señor es clemente y lleno de compasión, lento para la ira y de gran misericordia. Aunque cause aflicción, tendrá compasión según la multitud de sus misericordias, porque no aflige voluntariamente ni contrista a los hijos de los hombres. Dice, ¿acaso me agrada que el impío muera? Dice el Señor Dios, y no que se convierta de sus caminos y viva. Entendemos el ruego que nos hace Dios, queridos, de volver, de arrepentirnos de nuestra mala elección, de volver a Él. Pero el pueblo engañado no se da cuenta, confía más en el hombre, en sus maestros, que en un así dice Jehová, en lo que dice Dios, ¿verdad? Dice, arrojad de vosotros todas vuestras transgresiones, con las que habéis prevaricado, y haceos un corazón nuevo, volveros a mí, ¿verdad? Para tener una mente nueva y un espíritu nuevo. ¿Un espíritu nuevo? ¿Y qué espíritu tiene el pueblo ahora? ¿A qué está engañado? ¿A qué cree que tiene el Espíritu Santo? Pues no lo tiene, queridos. Lo dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué vais a morir, casa de Israel? Buena pregunta. ¿Por qué vas a morir, casa de Israel? Porque estás adorando la doctrina de la Trinidad, un engaño, y no te das cuenta que no estás adorando a Dios. Por eso no tienes una mente nueva y un espíritu nuevo, ¿verdad? ¿Por qué vais a morir, casa de Israel? Porque no me agrada la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos, pues, y vivid. ¿Por qué perecerá el hombre? Porque se ha dejado engañar, porque ha confiado más en el hombre que en un así, dice Jehová, y desconoce cuál es su verdadera condición. Dice, volved de vuestros malos caminos. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pregunta a Dios, queridos, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque está engañado y no sabe cuál es su real condición.
Dios ha enviado mensajeros a Israel, apelando a que vuelvan a su lealtad. ¿De qué nos habla Dios, queridos? De una adoración a un falso Dios, a través de una falsa doctrina. Y Dios dice que vuelvan a mi lealtad, ¿verdad? Si hubieran hecho caso a estos llamamientos, si se hubieran convertido de Baal al Dios vivo, el mensaje de juicio de Elías nunca se habría dado. Pero las advertencias que podrían haber sido un sabor de vida para la vida, les resultaron un sabor de muerte para la muerte. Desconsideraron el mensaje, confiaron más en su iglesia y en sus maestros. Y no saben que están engañados. Permitieron que las palabras de los mensajeros de Dios hirieran su orgullo. Claro, es difícil aceptar que estamos en idolatría. Nos resulta increíble, ¿verdad? Y nuestro orgullo es más potente que la humildad. Reconocer que lo hemos hecho mal y volver a Dios. Permitieron que las palabras de los mensajeros de Dios hirieran su orgullo y se despertó su odio contra estos mensajeros y particularmente contra Elías, contra el mensaje, ¿verdad? En el caso de la Odisea. Ante la calamidad, se mantuvieron firmes en su idolatría y consideraron al profeta como la causa de todos sus problemas. ¿Por qué le va mal a la iglesia? Porque esta gente no para de hablar mal de la iglesia y de sus maestros, socavar la confianza. Pero no sabe que están engañados, les falta discernimiento y entendimiento para entender, así dice Jehová, y lo que está pasando aquí afuera, ¿verdad? La sequía. De este modo, aumentaron la culpa que había traído los juicios del cielo sobre la tierra. Si Elías hubiera estado en su poder, a la iglesia, a Acab, con gusto lo habían entregado a Jezabel, como si al silenciar su voz pudieran detener el cumplimiento de sus palabras. Decidme si este no es una radiografía fiel de lo que está pasando en la Odisea. Dice, para el golpeado Israel solo había un remedio. Para la golpeada Laodicea solo hay un remedio: apartarse de los pecados que habían provocado la mano castigadora del Todopoderoso y volverse al Señor con pleno propósito de corazón. Se les había dado la seguridad. Si cerrará el cielo para que no lloviera, o si mandara que las langostas devoraran la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo. Si mi pueblo, dice, al que se llama por mi nombre, cristianos de Cristo, ¿verdad?, se humillara, llorara y buscara mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiría desde el cielo y perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Fue para llevar a cabo este bendito resultado que Dios continúa reteniendo de ellos el rocío y la lluvia tardía, la Odisea, hasta que tuviera lugar una decidida reforma. Arrepentirse, reconocer el error de la doctrina de la Trinidad, de la apostasía, hacer una decidida reforma para que Dios pueda recibirnos con brazos abiertos a Él, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que podáis ver
tipos y sombras, Israel y Laodicea. Son nuestra realidad, queridos. Y nos revela, más allá del relato oficial, lo escrito está, revela la condición de Laodicea, de por qué Cristo no viene. Porque no tiene un pueblo, queridos. Todo el mundo está en apostasía, adorando la doctrina de la Trinidad, que es el vino de Babilonia, y una adoración a un falso Dios. Uno detrás de otro, aquellos que estaban delante del lugar santísimo se han vuelto al trono del lugar santo, adorando a Baal. Esa es la auténtica realidad de la Odisea. ¿Qué espera Dios? Una decidida reforma, un arrepentimiento en la Odisea, para que Cristo termine la obra y pueda volver. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.